Hola a todos y bienvenidos al webinar Heridas Invisibles, descubriendo y sanando microtraumas, impartido por el médico psiquiatra Antonio García Castrillón. Nosotros trabajamos con la editorial Evimeria y las clases que ofrecemos son de carácter complementario, lo cual significa que no son necesarias para finalizar con vuestros cursos, pero sí que nos parecen contenidos interesantes de compartir con todos vosotros, que sois nuestra comunidad. Después del webinar vais a recibir el link de la clase grabada directa a vuestro email, así la podéis volver a ver tantas veces como sea necesario. Si durante el webinar os surgen dudas, les podéis mandar un email a vuestras tutoras y ellas van a ayudaros a resolverlas. También nos podéis escribir a nosotros. Pues García Castrillón se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en el año 1983. Tras aprobar la oposición de MIR, médico interno residente, en 1985, hizo una especialización en el Instituto Psiquiátrico Municipal de Urgencias de Barcelona. Empezó profesionalmente como médico psiquiatra en la unidad de agudos del Hospital Psiquiátrico de Salt, de Girona. Es médico especialista en neuropsiquiatría en el Hospital de Santa María de Lleida y ahora es coordinador del Centro de Salud Mental del Segrià. Además, ejerce como psicoterapeuta en su consulta privada Agora Salud Emocional. Pues adelante cuando quiera. Hola, bienvenidos a esta nueva clase que vamos a dar hoy, que versa sobre un tema que realmente tiene una trascendencia muy grande en la salud mental y física de las personas, y curiosamente es algo que se pasa bastante desapercibido, tanto en los entornos de la psicología y de la psiquiatría. Por eso decimos que son heridas invisibles, descubriendo y sanando los microtraumas. El concepto de trauma es la palabra de origen griego que significa realmente herida física o mental. Eso es lo que quiere decir la palabra. Y el concepto de trauma psicológico viene ya del siglo XIX con Pierre Janet, que era un psicólogo y filósofo y neurólogo muy importante en Europa, francés, y decía que el trauma, refiriéndose al trauma psicológico, es el resultado de la exposición de un acontecimiento estresante que sobrepasa los mecanismos de afrontamiento de la persona y afecta a su salud mental. Incidimos en esta idea, que sobrepasa los mecanismos de la persona. Por lo tanto, el trauma es algo muy subjetivo, muy personal. En los años 80, después de la guerra de Vietnam, en Estados Unidos se reconoció el concepto en la psiquiatría de trastorno por estrés postraumático, que entonces le llamaban neurosis de guerra, neurosis traumática. Y se consideró y se estableció este diagnóstico oficialmente, sobre todo para ayudar a los soldados que regresaban de la guerra traumatizados y que con eso pudieran obtener una serie de beneficios tanto sociales, económicos como médicos. Podemos definirlo así: el trauma es un suceso real o percibido que altera la salud mental. Insisto en esta idea, real o percibido, porque en realidad las cosas, la realidad es una, pero cada persona tiene su realidad. Es como percibimos las cosas que nos ocurren, no lo que nos ocurre. Quedaros con esta idea. Cuando esa realidad o esa percepción de ese hecho sobrepasa tus mecanismos emocionales y todos tus recursos adaptativos para afrontar eso. Y cuando lo recordamos, tenemos una alteración importante emocional. Esto es típico del estrés postraumático. Incluso hay como lo que se llaman flashbacks, imágenes que vienen de momentos muy intensos de esas experiencias traumáticas que hemos sufrido. Y a la larga va produciendo somatizaciones, es decir, cómo se traduce en el cuerpo, síntomas físicos. Y a nivel psicológico, sobre todo, conductas de evitación. Por ejemplo, un soldado con neurosis de guerra, ante una fiesta mayor y oye petardos, a él la experiencia que tiene le recuerda a las bombas que caían a su alrededor o que mataron a sus compañeros, con lo cual genera un auténtico ataque de pánico. Entonces, en el lenguaje normal hablamos, tiene un trauma, ha tenido un trauma, pero hemos de diferenciar, ha experimentado un suceso que le ha producido una herida psicológica. Entonces, una cosa es el suceso traumático y la otra cosa es
el trauma psicológico, esa herida psicológica, las consecuencias que ha tenido en esa persona ese suceso traumático. Y como digo, depende de cada persona. En grandes términos podemos decir que hay una diferencia entre lo que sería un trauma simple, sería una experiencia única, limitada, como podría ser un atentado terrorista, una catástrofe climática o cualquier episodio, un terremoto, etcétera, que generará un gran sufrimiento y una altísima intensidad emocional y queda ahí grabado como con fuego en la persona. En cambio, de lo que estamos hablando hoy es de los microtraumas, serían traumas complejos, es decir, son experiencias reiteradas, de baja intensidad y que tienden a pasar desapercibidos, incluso para la propia persona que las está experimentando. Como por ejemplo, luego hablaremos en la infancia, ¿no? Temas de negligencia, de falta de afecto, de maltrato, de bullying, etc. Y pongo esta imagen porque el microtrauma sería como, por ejemplo, la carcoma. La carcoma, que es un coleóptero, una especie de escarabajo pequeño que va haciendo tunelillos por las vigas de madera de las construcciones. Y claro, uno no pasa nada, dos tampoco, pero cuando son miles, al final de repente eso colapsa. Eso sería el equivalente a lo que podría pasar en la psicología de un individuo. Pequeñitos microtraumas, pero si se van repitiendo con frecuencia, a la larga acaban produciendo un colapso de la salud mental. Y vuelvo a decir que, curiosamente, no está reconocido. Estos son las guías diagnósticas más importantes en psiquiatría, el DSM-5 y el CIE-10, y no existe la categoría diagnóstica de trastorno por microtraumas. Existe el estrés postraumático, etcétera, pero este concepto de microtraumas no está reconocido. Y sin embargo, produce grandes trastornos emocionales, de conducta, incluso cognitivos, y sobre todo en la capacidad para la relación de las personas, entre las personas, y que sí puede derivar al final en trastornos de la personalidad. Y cómo no, afecta, puede ser esa acumulación, esa carcoma, esa acumulación de microtraumas, acabar produciendo trastornos de ansiedad, depresión y problemas de autoestima importantes. Obviamente la infancia es el periodo de la vida donde somos más vulnerables a los microtraumas, porque lógicamente un niño tiene muchos menos recursos. Es donde son más frecuentes y repetidos. Por ejemplo, las típicas situaciones de las peleas de los padres en casa, cuando esas son intensas y reiteradas, pues van produciendo pequeños microtraumas en los niños que afectarán en su vida adulta y al final saldrá de alguna manera. Y también porque los niños aprenden los patrones de conducta de sus padres. Por eso es fácil que un padre maltratador acabe produciendo un hijo que cuando sea adulto también sea maltratador. Muchos comentarios de la infancia que parecen inocentes y que en realidad están dichos con buena intención. Cuando una madre dice, ¿por qué no eres como tu hermano? Que a lo mejor el hermano es más estudioso, más obediente, más ordenado. Pretende esa madre que ese niño pues, mejore en sus comportamientos, en su capacidad de estudio, pero a lo mejor es que no tiene esas capacidades o su personalidad no es la que la madre espera o el padre, y de adulto se convierte en un adulto con baja autoestima que cree que no sirve. O este comentario, ¿no? Todo lo hemos hecho por ti, me he sacrificado tanto por ti y tú tal, no. Cuando el hijo no responde a las expectativas de los padres, pero con estas frases acabamos produciendo un adulto con sentimiento de culpa y con pocas ganas de vivir a veces. O esta expresión, no llores, ya no eres un niño, cuando en realidad es un niño. Y claro, los niños lloran porque tienen pocos recursos para afrontar sus microtraumas. Entonces no hay que decirle no llores, ya eres un niño, es intentar averiguar por qué ese niño llora, por qué está sufriendo. Desde el cariño. O esto que es bastante habitual y parece muy inocente, cuando muchas veces los padres proyectamos en los hijos nuestros anhelos, esperamos de ellos lo que nosotros no hemos podido hacer. A lo mejor si yo he querido ser un gran jugador de fútbol y entonces llevo a mi hijo que juega al fútbol y tal y le voy transmitiendo pensamientos, ideas como tú puedes, sé que no me defraudarás. Esto puede ser muy peligroso porque a lo mejor el niño no tiene el interés que tiene el padre por ese deporte, pero en el fondo él piensa que si no lo hago o no lo hago bien,
defraudaré a mi padre me querrá menos, y eso puede afectar gravemente su autoestima. O a veces hijos que son más inteligentes que los padres, más curiosos, que les gusta más aprender cosas, y padres con poca seguridad o poca autoestima pueden llegar a decir, oye, no te creas que eres tan inteligente, tú calla que tú no sabes. Y eso va castrando a ese hijo, y a lo mejor de mayor pues es una persona introvertida, tímida, que no se atreve, frío, distante, que no expresa. Y eso es fruto de esos microtraumas, esas frases, cuando son repetidas. Esta frase, que es muy habitual, realmente os puedo decir que en mi práctica como psiquiatra de más de 35 años, creo que es una de las frases que más ha perjudicado a las personas. Esta parece inocente. ¿Qué dirá la gente cuando un padre o una madre ve un comportamiento y le transmite esta idea al niño? ¿Qué dirá la gente? Entonces el niño va captando, en él va sedimentando que lo que diga la gente es muy importante. Más importante lo que piensa la gente de mí que lo que yo pienso de mí, con lo cual al final acaban viviendo no las vidas que les gustaría vivir, sino las vidas que creen que a la gente le va a gustar, que incluso que creen, ni siquiera a lo mejor a la gente le importa un pepino. Y eso es una gran tragedia, pero hay mucha gente, muchísima, que no ha vivido las vidas que le hubiera gustado vivir por esta aparentemente inocente frase, ¿qué dirá la gente? Así que cuando lo oigáis, tened cuidado y, por supuesto, por favor, no la digáis vosotros a vuestros menores, a vuestros hijos. El colegio es una gran fuente de microtraumas, sin llegar a casos de bullying extremos, como hemos visto a veces en las noticias, pero es mucho más frecuente de lo que parece. Los niños son un poco crueles porque les falta una maduración de la empatía y pueden ir atacando, riéndose, pequeñas frases, burlas, comentarios que van produciendo esa carcoma en la personalidad del compañero y a la larga tendrá consecuencias. O en las pandillas infantiles, adolescentes, quiero decir, suele haber un líder y suele haber el débil, y muchas veces el líder, para ensalzarse delante de los demás, intenta machacar al débil, con lo cual el débil, que anhela ser aceptado por el grupo, pues se va dejando machacar, se va dejando y se va traumatizando poco a poco. Claro, entre un adulto y un niño, sobre todo si es tu padre o es tu madre, la posición de poder. Claro, un niño ver que tu padre te está chillando, que te está expresando ira contra ti, en esa mente del niño es, mi padre no me quiere, yo no valgo, y eso es un microtrauma, si se va repitiendo, que acaba con la personalidad, con la autoestima de la persona. A veces la posición de poderes dentro de un matrimonio es, muchas veces hay una persona, uno de los dos es el dominante y el otro el sumiso, y a veces el dominante va transmitiendo frases, expresiones, incluso gestos de desprecio, de infravaloración, que acaban produciendo, acumulando microtraumas. En los matrimonios la afectación de la mujer respecto al hombre suele ser más microtrauma psicológico, y en el hombre versus la mujer también, pero por temas biológicos a veces incluso es el microtrauma físico, ¿no? Y eso, como la carcoma, pues acaba destruyendo la viga, que sería la relación, y se destruye el matrimonio. Y a veces dices, ¿qué ha pasado? Pues no lo saben explicar. ¿Por qué? Porque han sido un cúmulo de microtraumas que han ido pasando desapercibidos. Las críticas repetidas en los niños sobre desde su aspecto físico, su forma de ser, pequeñas bromas que para el adulto le parecen insignificantes, pero al niño le van calando hondo, y lo viven de una manera muy traumática. O sea, sobre todo padres, familia directa, los maestros y los compañeros del trabajo, ¿no? Los cuidadores. Cuando hay abusos o negligencia en las familias, esos microtraumas pueden realmente destruir la personalidad. Por eso esta frase, ¿no? Los gritos no educan, ensordecen el corazón, bloquean el pensamiento, destruyen el respeto, te vuelven violento. Se van repitiendo los patrones. Claro que te bloquean cuando
en una familia los padres suelen educar, o lo que creen ellos que es educar, a base de gritos, a base de castigos, a base de broncas, lo que van haciendo es van destruyendo a la personalidad y ese niño, ese hijo o hija va a acabar repitiendo ese patrón y hará lo mismo. Esto es una cadena, en un momento dado hay que romperla y produce un deterioro de la autoimagen, de la autoestima del niño. Incluso eso acaba produciendo trastornos físicos, psicosomáticos, biológicos. Y por supuesto va destruyendo o va conformando, configurando una personalidad desadaptativa. El caso más extremo y paradigmático es el trastorno límite de la personalidad. Siempre que vemos un TLP, vemos que son personas que han sufrido microtraumas emocionales a lo largo de toda su infancia y adolescencia. Este es un caso que en mi época era habitual. Claro, yo soy de los años 60, era habitual en el colegio el castigo físico, o sea, las bofetadas, golpes con la regla en la mano, cosas así. Incluso en Inglaterra, creo que hasta hace no más de 1 o 2 décadas, que se prohibió por ley el uso de la vara en las clases, que el maestro podía poner al niño, venga, ponte de espaldas y fustigarlo con una vara, delante de todos los demás. O sea, eso que hoy día sería un escándalo, pero en esa época era habitual. Y el trauma, el microtrauma, es que tú podías llegar a casa y explicarlo, y los padres, como ellos lo habían vivido, decían, bueno, ¿qué habrás hecho para que te den esa bofetada? Y eso realmente ese niño crece pensando que es digno de maltrato, o sea, o al revés, que no es digno de respeto como persona, y lo hace más vulnerable a que otros los maltraten de adultos. Dentro del seno de las familias con varios hijos, las comparaciones son microtraumas, tanto en el comportamiento, tu hermano esto, tu hermano lo otro, no eres como tu hermano, todo eso va destruyendo la autoestima. Y en nuestra sociedad de hoy es muy típico el burnout, que es el síndrome del quemado. Al final es el resultado de pequeños microtraumas que se van acumulando y al final la persona se quema, por ahí el nombre del burnout. Esto cuando se explica con el ejemplo de las ranas, que es real. Si coges una rana y la pones dentro de un cazo de agua muy caliente, la rana solo tocar el agua salta, pega un bote y salta fuera del cazo. Pero si tú esa rana la pones en un cazo de agua fría y vas calentando muy lentamente el agua, digamos que cada grado que sube es un microtrauma, la rana se va adaptando y al final muere, se cuece viva, sin hacer ningún gesto. Esto sería un poco el equivalente del burnout, o este pobre animal, tú le vas poniendo peso, una bolsa, otra bolsa, un peso, otro peso, una persona. Claro, una sola bolsa no tiene importancia, pero cuando lo cargamos todo, al final ese pobre animal revienta y cae muerto de ese esfuerzo. Eso sería, digamos, acumulación de microtraumas. O en el contexto laboral a veces son humillaciones, pequeñas humillaciones pero constantes, y acaban minando la personalidad. También, obviamente, en los trabajos hay la posición de poder, el jefe. A veces el jefe cree que para que funcione la empresa lo que tiene que ir es abroncando, castigando, humillando a sus empleados, cuando realmente es todo lo contrario. Es decir, esto es como la educación, ¿no? Es la educación negativa versus la positiva. La negativa es que intenta reprimir lo que no quiero que hagas, pero la positiva es intento reforzar positivamente lo que sí quiero que hagas. Esto es lo que funciona realmente. Ponemos un ejemplo de microtraumas físicos, es lo que se llama la demencia del boxeador. Los boxeadores, y esto llegó a ser un escándalo en Estados Unidos, incluso se ganaron juicios, reciben miles de puñetazos en la cabeza. Un puñetazo es un microtrauma, bueno, si nos lo da un boxeador nos noquean, lógicamente, pero entre los boxeadores miles y miles de puñetazos van produciendo pequeños microtraumas en el cerebro y acaban produciendo una auténtica demencia. Mirad la imagen de arriba de un cerebro sano y un cerebro de un boxeador. A partir de los 10 o 15 años ya se pueden detectar incluso con resonancias ese deterioro cerebral. Pues sería
el equivalente físico de los microtraumas psicológicos. Perdón. Hablemos del trauma transgeneracional. Los traumas, por lo tanto los microtraumas, también se van pasando de una generación a otra. ¿Y cómo ocurre esto? Pues mirad, hay una cosa que se llama la epigenética, que es, nosotros tenemos unos genes que heredamos, pero no están todos activos. Entonces, hay circunstancias ambientales, y muchas veces son estados emocionales, por ejemplo, una madre embarazada, que sufre mucho estrés por microtraumas durante el embarazo, puede hacer esos aumentos de cortisol en sangre, del estrés, que se activen o no algunos genes de su hijo. Y eso va a condicionar su salud tanto física como mental. Es como que sacamos y ponemos algunos genes en función de estas circunstancias ambientales. O personas que padecieron años de sufrimiento en campos de concentración, eso también, por esta epigenética, activaron o desactivaron ciertos genes en estas personas que después, cuando fueron mayores y tuvieron ellos hijos, transmitieron esos genes que se activaron durante ese periodo de sufrimiento y el hijo lo vive. A veces no es el tema genético, sino patrones de crianza que van produciendo, modulando y moldeando la personalidad del hijo que va repitiendo esos patrones. Son patrones de violencia o a veces incluso patrones de sobreprotección, y eso va transmitiéndose de una generación a otra. Lo que se llama el trauma vicario, que es cuando sufrimos el dolor ajeno. Esto, por ejemplo, recientemente, con la epidemia de la COVID, se vio mucho como profesionales de la salud se derrumbaban porque veían cada día el sufrimiento, la muerte, el dolor, y les iba impactando. Entonces, esos traumas que ellos ayudaban a aliviar o a tratar, acababan afectándoles a ellos. En una profesión como la mía, la psiquiatría, es importante tener un equilibrio. Como psiquiatra, claro, constantemente estamos trabajando con el dolor ajeno, pero es muy importante mantener un equilibrio entre un cierto nivel de empatía, que es importante para poder ayudar a la persona, pero también de protegerte a ti mismo y tener cierta distancia. No te lo puedes llevar a casa cada día si has visto 10, 15 pacientes que obviamente cuando van a ti es porque están sufriendo. Si no, acabaríamos nosotros con el trauma vicario. Hay personas que realmente con el tiempo les ocurre. Y entonces, ¿qué hacemos con el microtrauma? Pues básicamente es un tema de psicoterapia. La psicoterapia, a veces pensamos que es solamente un método de tratamiento de un enfermo mental o gente que ha sufrido grandes traumas, el estrés postraumático, etcétera. Pero también es importante la psicoterapia, igual que en la salud física, es importante la prevención, el cuidarse, la dieta correcta, hacer ejercicio, las revisiones periódicas, etc. En salud mental también debería ser una especie de psicoterapia de mantenimiento para ir detectando y afrontando esos microtraumas repetidos que pasan desapercibidos. Insisto en este concepto, diferenciar entre la experiencia traumática y el trauma. La experiencia traumática es el suceso, pero lo que tú piensas de ese suceso es lo que te generará o no el trauma. Y esa es la clave. Para que se entienda esto, ¿qué hace la psicoterapia? Pues imaginaros que tenéis una experiencia que habéis vivido como si fuera un archivo Word. Tú lo has escrito de una manera concreta y lo has guardado en el disco duro. Si no lo vuelves a abrir, está tal como tú lo guardaste. Que lo abras al cabo de 20 años, está exactamente igual. La terapia se trata de ir abriendo ese archivo, poniéndolo en pantalla y cada vez que lo pones en pantalla, repasarlo y cambiar algunas frases o algunas palabras. Y poco a poco, si lo vas sacando, que es lo que se hace en la terapia, reiteradamente muchas veces y cada vez lo guardas un poco cambiado, al final el archivo no se parecerá mucho al original. Porque las experiencias nosotros las guardamos siempre en nuestra memoria remota adosadas a un
a un pensamiento, a una manera de procesarlas o de percibirlas y a una emoción. Pero la emoción será en función de cómo la procesamos, de cómo pensamos cuando nos ocurrió. Y ahí se queda, con esa emoción de por vida, a no ser que la vayamos sacando, poniendo en pantalla, por hacer el símil, e ir modificándola poco a poco. Por eso digo que los traumas son relativos. Hay gente que se ahoga en un vaso de agua y hay gente que mantiene la cordura y la calma, incluso en las circunstancias más tremendas, ¿no? Esto explica por qué los niños son mucho más vulnerables. Es porque en la evolución, en la maduración cerebral, que es muy lenta, el lóbulo frontal, que es la parte que tenemos detrás de la frente y es la parte más evolucionada y más compleja, no acaba de madurar hasta al final de la adolescencia, y eso lo situamos entre los 22 y los 24 años. Y es ese lóbulo frontal el que nos permite procesar las experiencias de una manera más adecuada. Por eso lo que para un niño es traumático, para un adulto no lo puede ser. Por ejemplo, un diagnóstico de cáncer en una persona adulta puede o bien recordarle siempre la amenaza, la muerte, la enfermedad, o hay gente que supera, y afortunadamente cada vez más gente supera diagnósticos de cáncer, y eso le cambia la vida en positivo, la manera de entender la vida, y empiezan a valorar las cosas de otra manera. Sería la resiliencia que se llama, ¿no? Esta imagen queda muy claro que cada uno ve las cosas desde su punto de vista. Lo que para este es un 6, para el otro es un 9. ¿Y quién tiene razón? Los dos. En la filosofía de los estoicos, era Marco Aurelio, ya matiza mucho este concepto. Todo lo que escuchamos, decía Marco Aurelio, es una opinión, nada más, no un hecho. Muchas veces lo que dice la gente lo damos como un hecho. No, es su opinión. Y todo lo que nosotros percibimos tampoco es una realidad, no es la verdad, es simplemente nuestra manera de verlo. Yo veo un 6, tú ves un 9. Esto es importantísimo. Y decía él, la sabiduría es el arte, que sería el arte de vivir, es el arte de aceptar aquello que puedes cambiar, de cambiar aquello que puede ser cambiado y sobre todo conocer la diferencia. Hablan mucho del locus de control. Cuando hay gente que tiene el locus de control interno y otros externo. El locus de control interno es cuando yo pienso que yo puedo influir en los sucesos y en sus consecuencias. El locus de control externo es que yo no puedo hacer nada, todo depende de la suerte, de la providencia, del karma, etc. Una persona con tendencia al locus de control externo es mucho más vulnerable. Lo percibe todo de una manera mucho más traumática. Es decir, es muy importante, primero, la persona sabia, saber lo que de verdad importa en la vida, y dentro de lo que de verdad importa en la vida, saber lo que está bajo mi control y lo que no. Lo que yo puedo controlar dentro de las cosas que son importantes. Y con esto nos ayudaría a no sufrir tantos microtraumas. Entonces, estas ideas como para prevenir o sanar los microtraumas, aprender a identificarlos sobre todo, tenerte claro tú que eso te está traumatizando. A veces simplemente sentimos la emoción y no somos conscientes de por qué. Cuando alguien hace un comentario, tal, identificarlo, es decir, esto me está afectando. Y aprender a responder a eso, y establecer límites, poder decir, oye, esto que tú dices no me hace ningún bien, te rogaría que no me hables así, con este tono, o que esto no me lo vuelvas a decir. Cosas así, es lo que se llama la asertividad, ser asertivo, con respeto, pero respeta, pones tus límites, ¿eh? Yo te respeto, pero tú me respetas. Y esos son mecanismos de afrontamiento. Enfocarse siempre en el presente, no dejar que el pasado te domine. Lo que decíamos, esos microtraumas que se han ido almacenando, hay que recordarlos, aflorarlos y volverlos a guardar modificados. En la vida, en el presente, es muy importante este concepto. Encuentra el significado de las cosas y en lugar de preguntarte ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregunta ¿para qué me está pasando esto a mí? Y cualquier experiencia, cualquier crisis, pensar que es una oportunidad para aprender algo nuevo. Al menos puedes aprender lo que no quieres o lo que no debes hacer.
Y por eso digo, con esta frase para acabar, que nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima clase.